diferentes iglesias y de diferentes lugares. Me empezó también a mostrar de una iglesia de acá de Lima. Aquella iglesia era bien lujosa, los pastores bien elegantes, y había multitud de personas. Y el pastor empieza a predicar prosperidad y prosperidad y prosperidad y más prosperidad. Y no predicó la santidad ni tampoco el pecado. Y una joven se pone en pie y le dice: pastor, una pregunta. Y el pastor le dice: le escucho, haga la pregunta. Aquella joven le dice: pastor, es malo que yo use el pantalón, es malo que yo use los aretes, es malo que yo use los brazaletes, los collares, y que me pinte todo lo que es maquillaje y que me corte el cabello. Que tristemente aquel pastor, poniendo su mano en su pecho, le dice: no, hija, Dios solamente quiere tu corazón. Al escuchar esas palabras, Jesús se entristeció. Y muy claramente lo recuerdo, estas palabras que me dijo el Señor: esta iglesia ya no es mi iglesia. Le digo: Señor, ¿por qué? Me dice: mira cómo están andando, conforme su carne, conforme ellos quieren. Han cortado mis alabanzas, han cortado mi oración, y ya no es la misma. Ya no es aquella que me busca, que me clama y que me busca en espíritu y en verdad. Ya no es la misma. Ay, Rakatamanaso. Dios te que toca pidas en esta noche. Y en ese momento, déjame decirte, amada hermana, dice en su palabra que dentro del corazón de Dios entra alma, cuerpo y espíritu. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Lo que hay por dentro resplandece por fuera. La gloria sea para el Rey de Reyes. Y en ese momento el Señor me mostró de aquellos pastores, ministros, evangelistas, hipócritas, fríos y tibios, que empiezan a predicar prosperidad y prosperidad y no predican acerca de la santidad ni tampoco el pecado. Y me dijo el Señor: ve y diles a todos que es tiempo que prediquen acerca del pecado, porque hay de ellos si continúan así. Pero diles que es tiempo que prediquen acerca del pecado. Yo no puedo juzgarlos, pero yo vengo a cumplir lo que el Señor me dijo. Es tiempo que prediquen acerca de la santidad y del pecado. La gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pues hoy en día estamos viendo de muchos pastores que son mediocres, hipócritas, que nos predican acerca del pecado. ¿Por qué? Porque ellos dicen que las almas se van y nos dejan. Déjame decirte, pastor, ministro, evangelista que estás en esta noche, si tienes 1000 almas, pero están andando conforme ellos quieren, conforme su carne, y es mejor tener 100 almas, pero están andando bajo la voluntad de Dios, porque algún día ellos van a dar cuenta delante de Dios por todas las ovejas que haya. Porque aquellos que nos prediquen acerca de la santidad y del pecado van a tener mayor condenación. Escucha bien. Pues es distinto si el pastor te predica acerca del pecado y tú no haces caso. Depende de ti. Y es por eso que digo, de aquellos pastores que predican prosperidad y no predican la santidad ni el pecado, y si no se arrepienten, están de frente al infierno. La gloria sea para el Rey de Reyes. Y si no se arrepienten, ay de ellos, su parte ya les espera. Porque aquel hombre me dijo así. Con otras palabras, aquellos pastores que cobran dinero y dicen tanto, a mí me dan pena. Porque no lo hacen por amor a Dios, ni por amor a las almas. Y lamentablemente, ellos han dejado que sea su Dios el dinero y que Jesús lo reprenda. Y en ese momento aplauda a Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre para siempre de Cristo Jesús. Y en ese momento empecé a contemplar que allá hay actrices, actores de aquellos de películas. Todos son compactados con el mismo diablo. Escucha bien. Todos. Aquellos cantantes que de la noche a la mañana vuelven a la fama, se compactan con el mismo diablo. Escucha bien. Y en ese momento el Señor también me dio aquella autoridad para preguntar a 2 jóvenes por qué estaban en aquel lugar. Me acerqué a aquella jovencita y le pregunto y le digo, ¿y usted por qué está aquí? Y me dice, yo era evangélica. Mi pastor siempre nos predicó acerca del pecado, pero yo nunca hice caso. Escucha bien. Y le digo, ¿por qué? Me dice, yo a la casa de Dios me iba todo vestida como una sierva, pero al salir usaba el pantalón, usaba los aretes, usaba los maquillajes y me cortaba el cabello. Escucha bien, jovencita, señorita, que estás aquí. Si tú estás viviendo esa doble vida, dile a Dios que te cambie por completo. No vaya a ser que vengas a calentar asiento y tantos años y el día que te mueras te vas al infierno. Pero Dios quiere advertir a su pueblo. Algunos dicen no es malo, no es pecado delante de Dios. Pero déjame decirte que ahí no hay ninguna diferencia entre la hija del diablo y la hija de Dios. Porque una hija de Dios, y tráigame una que se va a las discotecas. Tú estás de pantalón, ella también. Tú estás de aretes, ella también. Tú es que estás corta del cabello, ella también. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna. Y el Señor dijo, y no te mandó ser sal de esta tierra y luz de este mundo. La gloria sea para Cristo. Y déjame decirte también, amada hermana, empieza a decirle que Dios te cambie y que no sigas viviendo en aquella vida de hipocresía. Porque con otras palabras, algunas mujeres se visten así para demostrar su cuerpo. Pero déjame decirte
que el cuerpo de la mujer con el cuerpo del hombre son muy diferentes. Y algunas mujeres se ponen eso para que coqueteen a los hombres y que Jesús le reprenda. La gloria sea para Dios. Dile a mi pueblo que predique mi palabra. Dile a mi pueblo que obedezca, porque todos van a entregar cuentas. Y él me decía, todo lo que no le agrada a él. Ay, mamá. Y él me dijo, hay señoritas que todavía se depilan las cejas. Hay señoritas que andan con sus argollas. Diles que eso no me agrada a mí. Diles que por eso no van a entrar aquí a los cielos. Dile a aquellas mujeres que van a aquellos salones de belleza y piden gustos con el pelo. Diles que yo los he hecho el pelo, que se dejen el pelo como yo se los he dado, porque es la hermosura de la mujer, me decía. Ay, carrababa, calla y tirribaba. Dele palmas al Rey de Reyes, tirrababa. Dile a aquellos jóvenes que comenzó a decir, aquellos jóvenes que van solo por emoción, aquellos jóvenes que van solo por la carne, diles que es el tiempo que abran esos ojos espirituales. Diles que conmigo nadie juega. Diles que yo sé quiénes me buscan y me adoran en verdad. Porque a lo que es blanco le llaman negro, y a lo que es negro le llaman blanco, me decía. Yo no quiero un evangelismo que se esté modernizando. Ay, carramama, calla, tirri, mamá. Así como yo predicaba la palabra. Porque tú quizás dirás que es mentira, pero Jesucristo es real. Y luego pasamos y el Señor me decía, te voy a llevar a donde están las mujeres que me servían a mí y no querían sujetarse a la doctrina. Pasamos y aquello era aún peor el castigo. Fue más impresionante para mí porque fueron mujeres que adoraron un día a nuestro Dios. Y él me decía, yo siempre la palabra, cuando yo usaba a uno de mis siervos y las corregía, ellas no querían entender el propósito. Me mostraba el Señor a una mujer sentada en una silla y aquella silla ardía en fuego y de repente le veo todo su cabello extendido así en la silla y un demonio echándole un líquido en su cabeza y el Señor lloraba. Mi Señor lloraba, él decía, yo le decía, Señor, ¿por qué lloras? Él me decía que él sufre por las almas que están en el infierno. Él me decía, ella era mi sierva. Yo la corregía y le decía que no amara el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y aquella mujer, el Señor quería corregirle que no se cubriera sus canas. Y el Señor me decía, mira cómo mi sierva se avergüenza. Ella se avergonzaba de las canas que yo le he dado. Ella quería aparentar lo que no era.
No podemos vivir de apariencia. Algún día vamos a llegar a la vejez. Algún día se nos van a reflejar las canas. Y aquel demonio agarraba a aquella mujer y le echaba el líquido y se le caía todo el cabello. Se le veía, era un cadáver así, se le caía el cabello. Y ella hacía así, algo así terrible. Yo le decía, yo no quiero ver eso, Señor. Yo no quiero ver eso, ayúdame. Y yo quería taparme mis ojos y no podía. ¿Sabes por qué? Porque yo también me pintaba mi cabello. Lo tenía negro y quería ponérmelo negro, azul. Y el Señor me decía, no te avergüences de lo que yo te he dado. Y aquella mujer era ya atormentada. Y ella le decía, Señor, perdóname, ayúdame. Pero cuando el Señor le decía que no lo le daba, lo amardecía. Amardecía al maestro, amardecía al Señor. Aquella mujer tenía el cabello larguísimo, era hermosísima. Ella quería ponerse más linda de lo que era, pero estaba cometiendo un gran error. Porque si a ti el Señor te ha dado las canas, tenemos que aceptarlas, porque vienen de Dios. Y es algo que se tiene que cumplir en nuestras vidas. Allá están las que se pintan el cabello. Y el Señor, ¿por qué, Señor? Ella, pero que pintarse el cabello, le decía, pecado, Señor, yo me lo pinto. Me decía, hija, no ames al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque tú sabes quién se pinta el cabello, las prostitutas, las idólatras, aquellas personas que no adoran mi nombre, ellas se pintan el cabello, pero tú no eres igual que ella, tú eres mi sierva. Porque yo también le decía, Señor, ayúdalas, ten misericordia. Y el Señor envió a la pastora a llevarle la palabra a aquella mujer. Y le decía, hija, así te dice el Señor. La mujer era evangelista. La mujer enseñaba y predicaba. Cuando nosotros predicamos, tenemos que ponernos primero nosotros como ejemplo para nosotros poder llevar y martillar la doctrina del Señor. Y en ese momento la mujer no hizo caso de lo que Dios, del propósito de Dios, murió y está en aquel lugar. Una mujer que le servía a Dios. Luego me lleva y me dice, te voy a llevar para donde están las mujeres que se pintan, hija. Yo le decía, Señor, yo me pinto polvo en mi cara para verme bonita, para taparme las manchas, las espinillas, las ojeras, Señor. Y él me decía, no me agrada, porque a mí me agrada el rostro natural que mis siervas tienen. Ellas me agradan es a mí y a su esposo. Ellas no tienen a más nadie a quien agradarle, porque ellas son mis santas, me decía el Señor. Y yo le decía, Señor, en ese momento veo una mujer que está sentada con algo así grandísimo, un espejo, y ellas se pintaban, la obligaban a pintarse con un líquido, y cuando ese líquido se le destrozaban las mejillas, aquellos trozos de carne le caían. Quizás tú dirás cuando veas este video, pero el polvo no tiene nada que ver. Déjame decirte que cuando Dios habla, hay que obedecerle. Porque aquella mujer desobedeció, se colocaba el polvo y allá está en un gran tormento, ardiendo en llamas y pintándose día y noche con aquel polvo que usa en su cara. Usaba. Esa mujer murió así en esas condiciones y se perdió. Luego me lleva a las mujeres que se pintan. Al Señor no le agrada a sus siervas cuando se pintan, y él martillaba allí. ¿Te acuerdas cuando te decías que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios?
y tú no cumplías con mi palabra. Y el Señor martilla su iglesia con esta palabra. En ese momento estaba una mujer con algo así, un lápiz labial, pero grandísimo, ardía en llama y se lo pasaba. Aquel lápiz labial botaba algo espeso, rojo, se ponía rojo, después clarito, todos los colores de la pintura que tú usas. Yo usaba brillo. Yo usaba un brillo para que mis labios y que brillaran. Pero yo lo hacía para lucirle a quién. Yo quería brillar más que las demás. Y yo le decía, Señor, perdóname porque yo hacía esto. Y el Señor me decía, por misericordia de tu alma, te estoy mostrando esto, para que tú temas. Y tú puedas contar y otros también no hagan estas cosas. Y aquel lápiz labial botaba candela y aquellas mujeres eran destrozadas. Sus labios caían por pedazos en aquel lugar. Mujer de Dios, apártate, te dice el Señor, de estas cosas. No veas a la mujer que está al frente tuyo, ve a Jesús y pregúntale, ¿qué no te agrada de mí, Señor? Y Él te responderá. Eres un Dios que responde. Luego fui a un lugar y el Señor me llevó a donde estaban aquellas mujeres que usaban zarcillos. Y venía una gran serpiente que ardía en llamas y agarró a aquella mujer y la agarró y se le guindó en la oreja. Y se le colocó como un zarcillo. Y aquella serpiente se acomodó bien hermosa allá. Y la mujer hacía cosas así extrañas. De repente la serpiente le explotó y la cabeza de aquella mujer quedó así. Porque al Señor no le agrada que sus siervas usen zarcillo. Y yo le decía, Señor, pero es un zarcillo. Y Él me dijo, hija, tú sabes que eso no me agrada. Y un peste horrible que jamás yo he olido de esa manera. Y los gritos y los alaridos. Y un peste horrible que jamás yo he olido de esa manera. Y los gritos y los alaridos de miles y millones de almas que en coro se escuchaba decir, ay, 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 ay. Y así siguió y siguió aquel lamento. De repente el Señor me quedó viendo, dice, y me dijo, ¿conoces ese lugar? Y yo le dije, Señor, yo nunca he venido a este lugar, pero por la palabra entiendo que es el infierno. Y el Señor me dijo, ciertamente, es el infierno. Para aquí vienen todos los que cometen pecado. Para aquí vienen todos los que cometen maldad. Para aquí vienen todos los mentirosos. Para aquí vienen todos los que cometen pecado. A este lugar vienen. A este lugar llegan todos aquellos que no se arrepienten y no me reciben como Salvador. Y yo me quedé en silencio y le empecé a decir, Señor, yo no puedo ir a este lugar. Y el Señor me dijo, mira, este lugar te pertenece, este lugar es tuyo. Y cuando Él me dijo, este lugar es tuyo, yo le empecé a decir, no, Señor, estás equivocado, yo soy tu sierva. Acuérdate que llevo 38 años, hace poco celebré 38 años de servirte, 38 años de alabarte, 38 años de predicar tu palabra, 38 años de llevar el mensaje de tu palabra en distintas partes. Tú lo sabes cómo te he servido. Cuando yo le decía al Señor, tú lo sabes cómo te he servido, movía la cabeza diciéndome que sí. Pero cuando yo le decía que era su sierva, movía la cabeza diciéndome que no. Y yo le dije, Señor, ¿por qué dices que no soy tu sierva? Y el Señor me dijo, ahora te voy a explicar. ¿Cómo dices tú que eres mi sierva? ¿Cómo
dices tú que me alababas y me glorificabas como hija mía? Cuando tú te habías olvidado, tú predicabas una cosa, hablabas una cosa y vivías otra. Tú decías una cosa detrás del púlpito y otra cosa es la que vivías. A veces nosotros creemos, amado hermano, que porque predicamos, que porque cantamos, que porque tocamos en el grupo, que porque cantamos en el coro de la iglesia, ya somos salvos. No es cierto. La salvación incluye en algo más profundo, que es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Y entonces dice, yo empecé a llorar, y cuando ya empecé a llorar era porque ya había remordimiento en mi corazón. Ya no pude levantar la cabeza y decirle, yo soy tu sierva. El Señor me empezó a decir, mira Ana, me gustaba cómo predicaba, me gustaba cómo te movías de un lado para otro llevando el mensaje, me gustaba porque tú llevabas el mensaje de aquí a allá, eso me agradaba a mí, pero tú una cosa era lo que hablabas y otra cosa lo que vivías. Y de ahí me dijo, mira Ana, yo quiero mostrarte algo. Y de repente, dice hermano, se puso una pantalla así, como si un cañón estuviera transmitiendo un disco ahí en medio de esa pantalla. Y yo vi en esa pantalla y me mostró una ramera, una prostituta, cómo vivía, una ramera. Y de ahí me dijo, mira esta ramera, y mírate aquí tú, cómo subías al altar. Dice hermano, ciertamente, a veces yo subía a predicar con pantalones, a veces yo subía a predicar con chores, a veces yo subía a predicar con faldas largas hasta acá, pero rajadas hasta acá arriba de la rodilla. A veces yo subía a predicar con blusas escotadas y nada más con un saquito puesto encima para guardar la pantalla. Y así subía yo, y me empezó a decir, ¿cómo decías tú que eras mi sierva? ¿Cómo decías tú que me alababas y me glorificabas y que eras mi hija? Si tú vestías igual que una ramera, tú vestías igual que una ramera. Muchos de ustedes podrán decir en esta hora, muchos de ustedes puedan decir, hermano, eso no puede ser posible. Yo quiero decirte, escucha bien, alabado sea el Señor. Y dice que de ahí le dijo, acuérdate que yo te di una cabellera larga. Acuérdate, Ana, la cabellera larga, color castaño te la di, y tú te la cortaste y te la pintabas de diferentes colores. Y es cierto, hermano, dice, yo me corté la cabellera, me la pintaba. A veces andaba 6 meses con el cabello de un color y de ahí otros 6 meses con el cabello de otro color. Y yo llegaba a la iglesia y mi pastor me decía, ay, hermana Ana, qué bonito luz, cómo le quedó precioso. Yo pensé que porque le agradaba a mi pastor, también le agradaba a Dios. La Biblia dice que no estamos aquí para agradar a los hombres, sino para agradarle a Dios. ¿Cuántos alaba la gloria a su nombre? No para agradarle a los hombres. En esta noche tal vez a ti te pueda caer pesado, hermano, pero de ahí el Señor le habló y le dijo, mira Ana, lo que yo más demando en mi pueblo es el vestuario. Lo que yo más demando en mi pueblo es el vestuario, porque hoy mira cómo anda mi pueblo. Y de repente me empezó a mostrar cómo la gente iba hacia el table dance, cómo la gente iba hacia las cantinas, cómo la gente iba hacia las discos y hacia los lugares de rock, cómo entraban ahí las muchachitas con faldas cortas, con pantalones apretados que parece que se untaron 3 en 1 para podérselo meter, con faldas, con chores cortados hasta arriba, y la miraba cómo entraban en los table dance, en las cantinas y en los centros nocturnos. Y el Señor le mostró y le dijo, mira, ahora fíjate cómo anda mi pueblo. De la misma manera, así como entran en la cantina, así entran en la iglesia, así están en la iglesia. Mira cómo está mi pueblo, mira cómo mi iglesia viva, mira cómo mi pueblo está en esta condición, mira cómo vive mi iglesia. Dice hermano, yo tuve que agachar la cabeza, ya no pude decirle soy tu sierva, ya no pude decirle yo no debo de ir al infierno, ya no tenía yo ninguna palabra para excusarme delante del Señor. Lo único que hice fue agachar la cabeza y comprendí que me pertenecía al infierno. Empecé a sentir vergüenza y el Señor me empezó a decir, tú te pintabas, te arreglabas igual que una ramera y una prostituta. Y yo te quiero decir que mi pueblo se tiene que distinguir, mi iglesia se tiene que distinguir ante 10,000 del mundo. Uno se tiene que distinguir. Alabe la gloria de su nombre. Aleluya, porque mi pueblo tiene que hacer la diferencia. Y de ahí
De ahí el Señor le dijo, pero mira, de ahí dice que ya de ese momento el Señor empezó a caminar hacia adentro de aquel lugar. Y empezó a caminar cerca de aquel cráter, gloria a Dios, y de aquel pozo profundo que había, de aquel hoyo profundo que había, donde salía un humo apestoso, azufre que no se soportaba. Y ella ya no se pudo quedar, tuvo que caminar al pie del maestro. Y le empezó a mostrar, y le empezó a enseñar, y me dice, hermano, todo está al rojo vivo ahí. Todo está al rojo vivo. Ahí no hay descanso ni de día ni de noche. Todo es un calor enorme. Me dice, hermano, hay un cálculo de unos 3.800 grados de temperatura. No se soporta. Si cae un pedazo de hierro se derrite. Si cae un pedazo de hierro se hace nada. Porque no se soporta las llamas en ese lugar, no se soporta el fuego. Y ahí están las almas, dice, atormentadas. Las almas empezaron a gritarle y a decirle, Señor, Señor, ayúdanos, sácanos. El Señor le daba la espalda como si no los viera, como si no los conociera, dice, y siguió caminando. Yo iba caminando detrás de él y me empezó a decir, mira, pero te voy a dar una última oportunidad, te voy a dar una última oportunidad, pero tienes que ir a ellos, tienes que ir y hablarle la palabra. No importa que te critiquen, no importa que te echen del movimiento, no importa que te saquen de la iglesia, ve y habla mi palabra. Todo lo que te estoy mostrando aquí, ve y lleva el mensaje para que se arrepientan. Y de ahí le empezó a decir, mira, aquí hay un montón de almas. Y le empezó a mostrar, mira, todos esos que ves ahí, que vienen y me dicen Señor, que vienen y me dicen Padre, es porque ellos un día me alabaron, un día estuvieron en la iglesia, un día cantaron en el coro, hablaron lengua, profetizaron, predicaron la palabra, y muchos de ellos tuvieron créditos en la iglesia, tocaron en el grupo de la iglesia y están aquí en el infierno. Y el Señor empezó a decir, porque vivían una vida hipócrita y rebelde delante de mí. Ellos presentaban una cara en la iglesia y otra cara en el mundo. Ellos aquí venían, aplaudían, y allá en su casa maldecían y criticaban y hacían cuanta cosa. Y mira, están aquí en el infierno ardiendo. Y ahí estaban las almas. Muchos de nosotros creemos, hermanos, que el evangelio es nada más ir a la iglesia, pegar 3 brincos, saltar, chiflar y revolcarse en el piso y hacer una mojiganga ahí de que sentimos el Espíritu Santo, y nada más eso. Yo quiero decirle una de las cosas: el evangelio de Cristo no es eso. El evangelio de Cristo hoy en día, muchos predicadores asalariados, pastores asalariados, predicadores y evangelistas asalariados han corrompido la palabra de Dios, han corrompido el evangelio de Cristo, han corrompido el evangelio de Jesucristo, porque han predicado un evangelio barato, un evangelio comercial, un evangelio de fayuca, un evangelio, gloria a Dios, como en el supermercado. Pero yo quiero decirte, hermano, Dios quiere que se predique su palabra, Dios quiere que se hable su palabra tal y como está. Cuanto alaba la gloria al Señor, porque Dios quiere almas que se arrepientan. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, ya no pude soportar. Yo iba llorando detrás de él y él me empezaba a decir, de repente dice, me empezó a decir, ve y dile a esos predicadores, ve y dile a esos predicadores. Ya no me dijo mi siervo, ya no me dijo ve y dile a mi siervo, ya no me habló y me dijo ve y dile a mis pastores o dile a mis siervos, sino me dijo ve y dile a esos predicadores falsos, ve y dile a esos hipócritas que no es lo que su teología diga, que no es lo que ellos digan, es lo que mi palabra dice, que la prediquen tal y como está, que la hablen tal y como está. No importa quién se duela, no importa quién se vaya, no importa quién no le guste, cuanto alaba la gloria de su nombre. Porque a veces el pastor tiene que cambiar su mensaje, porque hay gente que no le gusta la verdad, porque hay miembros de la iglesia que no le gusta la verdad. Peor tantito si tiene un grado, peor tantito si tiene alguna su preparación, peor tantito si tiene algún grado teológico.
agrada que nos pintemos el pelo. A Dios no le agrada que usemos pantalón. Yo le miraba sus pantalones pegados y me decía, me llevan. Yo miraba cómo los demonios la atormentaban y me atormentaban a mí. Entonces yo seguí caminando y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Yo lloraba como una niña, lloraba yo y yo solo le decía, yo oía en hueco y yo oí el eco de mi voz y le decía yo, Señor, sácame un momento, te lo suplico. Cuando yo le decía así, nadie me respondía y le dije yo, dame la oportunidad, tan siquiera un momento, de yo irle a contar a la iglesia de que esto es real, y él me decía, seguía caminando yo y miraba como los gusanos me volvían a atormentar. Ahí es una suciedad, ahí es una inmundicia, ahí es un asco, ahí es algo que no se lo deseo ni por medio de sueños que Dios lo lleve a ese lugar. Mire, amado hermano, yo estoy contándole esto aquí por la misericordia grande que Dios ha tenido conmigo, porque a él que le hubiese costado dejarme en ese lugar, yo no estuviera aquí contándoles esto. Cuando yo al final seguía y le dije, Señor, ten misericordia de mí, sácame un momento, yo solo oía mis clamores, sácame, te lo suplico, yo no voy a pecar más contra ti, yo no voy a pecar contra ti. Y yo solo me acordaba y él decía, me dijo, ve y dices que se arrepientan porque yo no soy juguete y que pronto yo he de venir. 3 veces yo escuché lo mismo, arrepiéntanse porque Dios pronto viene. Mire, mi amado hermano, cuando yo me desperté en esa cama, yo me tiré de rodillas y le dije, Señor, me acerqué al espejo y me quité la pintura y le dije, Señor, yo no más esto, porque Dios me dio a entender ahí que Él quiere que yo y muchas personas estemos en santidad con Él. Él quiere obediencia, Mire, mi amado hermano, cuando yo lloraba y llamé a Lady y le conté lo que yo había visto en el sueño y le conté, pero yo lloraba, mi amado hermano. Yo desperté a las 9 de la mañana y me hinqué y me postré, lloraba como una pequeña. Yo buscaba la Biblia con qué hambre y yo le decía, no quiero volver más a ese sueño, pero mis lágrimas corrían por mis mejillas y yo le dije, no me lleves más ahí, te lo suplico. Y yo me acerqué a un espejo y le dije, tú quieres que yo y tu pueblo seamos transparentes, yo lo voy a hacer así. Y yo, amado hermano, ahora yo tiré los pantalones. Yo le dije a Dios que no iba a pecar más contra Él, porque yo no quiero perder mi vida, yo no quiero perder mi salvación por desobediencia a Él. Él se cansa de estarnos hablando, Él se cansa de estarte diciendo, de estarte poniendo la mano de misericordia. Llega un tiempo que Él, no, yo le decía, Señor, ten misericordia. Yo me acordaba de esta iglesia y yo le decía, pero si ayer yo estaba todavía ahí, y yo le decía, ¿en qué momento yo vine a caer aquí, Señor? ¿En qué momento? Mi amado hermano, Él quiere santidad. Yo quería, mi amado hermano, pintarme hasta el pelo de negro, pero yo le comentaba a ella que yo quería, porque yo miraba y yo le decía, Señor, yo no quiero ese lugar es horrible, ese lugar es terrible, yo no se lo deseo a nadie, ni siquiera en sueño, porque es terrible. Yo estoy aquí de pura misericordia de Dios, estoy yo aquí. Y yo le dije que iba a ser diferente y yo quería pintarme el pelo para verme como usted. Y yo le dije a ella, yo no quiero ser rubia, pero mi pelo es así. Y me dijo ella, vas a desagradar a Dios porque ahí sí te lo estás pintando. Y yo le dije,
yo cuando andaba fuera de las cosas de Dios, yo no estoy pintada. Yo cometí un gran error de tatuarme. Yo deseaba quitarme el pellejo. Yo sentía en mi repugnancia. Yo decía, quiero limpiarme para Dios. Empecé a agarrar los pantalones y los tiré. Agarré los anillos y le dije a él, no quiero más anillos. Yo no quiero perder mi salvación por una cosa de esa. Yo no quiero perder mi salvación por una cosa que no vale nada. Su salvación vale más, su salvación y mi salvación vale más que cualquier cosa. Y yo conté el testimonio ayer para mi hermana. Dice que sus hijas empezaban a tirar los pantalones, que ellas empezaban a botar las prendas de oro y le decían, yo también quiero ser diferente, porque él dice, él viene pronto, Dios viene pronto, él está a la puerta, él está a la puerta. Y yo le dije, mira, yo no tengo trabajo, pero aunque sea así, con la misma falda yo me voy a ir a la iglesia, porque yo no voy a agradar a nadie. Yo a quien voy a agradar es a quien yo le hice una promesa de cambiar, a quien yo le hice una promesa de entregarme en cuerpo y alma a él. Mi amado hermano, mire, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Arrepiéntase y arregle su vida con Dios, porque él está esperando eso de mí y de ti. Él está esperando eso de mí y de ti. Mi amado hermano, arrepiéntete. Yo vengo pronto, dice el Señor. Yo vengo pronto, yo vengo pronto. No jugues conmigo, porque yo vengo pronto. Yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto, dice el Señor. Arrepiéntete, arrepiéntete. Busca la santidad con Dios, busca la santidad con Dios, porque sin ella nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá a Dios. Y yo le hice una promesa y hoy mi vida cambia por completo. Yo siento el gozo que nunca sentía, yo siento el fuego que nunca sentía, porque Él me hizo libre, porque Él me hizo libre. Libre, Él me hizo libre, Dios me hizo libre. Y yo quiero que oren por mí, porque hoy yo comienzo una nueva vida con Dios y yo no voy a pecar más contra Él. Amén. Esto que sea la honra para Dios. Yo quiero que oren por mí. Aleluya. Esté serio, hermano. Esté serio. Esté serio. Esté. Hay pastores, me decía, que se conforman con tener iglesias grandes, lujosas y bonitas, de tal manera que cualquier alto ciudadano se sienta confortado en ellas, pero a mí no me dejan entrar, me decía el Señor. Aleluya. Es lamentable que así esté el pueblo del Señor, hermano. Sin embargo, hermano, esa gente que no dejan entrar, Señor, están en el púlpito diciendo que yo soy de Cristo y cuando Él venga no voy con Él. ¿Cuánto es hipocresía, hermano? Si usted se va con Cristo, es porque Cristo está en usted. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces sí, nos vamos con Él, hermano. Pero vamos a analizar. Y el Señor comenzó a hablar, me mostraba el pueblo, me decía, mira cómo está mi pueblo, siervo. Mira cómo está mi pueblo. No se diferencia del mundo. ¿Por qué? Me decía el Señor, si ese no es el Evangelio, ese no es mi Evangelio, yo no cambio, me decía el Señor, yo no cambio. ¿Por qué ustedes han cambiado mi palabra? Ustedes cambian, me dijo el Señor, pero yo no cambio. Dile a mi pueblo que yo no cambio, que mi palabra no cambia, que mi poder no cambia, que yo soy el mismo por los siglos de los siglos. Yo no cambio. Aleluya. Gracias, Jesús.
Y él me dijo, mira cómo está mi pueblo siervo. Jezabel se ha metido y ha engañado a mi pueblo, y muchos de mis siervos, dice el Señor, están ciegos, que Jezabel está ahí y ellos no la ven, no la pueden ver porque también ya ellos se han dejado poner una venda. Muchos están así. Mira cómo está mi pueblo, me dice el Señor. Hermano, es increíble esto, pero mire, hay muchos errores aquí al entender esto, porque muchos creen que cuando el Señor habla de Jezabel, está hablando de una mujer de carne y hueso. Pero cuando el Señor le hizo esta carta a su sierva mujer para que la dictara, hermano, aquella mujer de carne y hueso, hacía muchos cientos de años que había muerto y los perros se las habían comido. Mi papá no estaba hablando de una mujer de carne y hueso, estaba hablando del espíritu que se le metió a esa mujer y la ordenó a pintarse, a decorarse, a pintarse los cabellos, las uñas, hermano, a ponerse los rolos, a decorarse a lo moderno, a ponerse perlas y joyas. Ese es el espíritu que Cristo dice, yo tengo con... A ver, profetiza y se enoja a mis siervos fornicar con ellos. Ay, mamá saya, mamá salaya. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Hoy tenemos el privilegio que ya vemos a Jezabel en la pantalla de televisión, con argollosa grande, pantalla grande, hermanos, pelos de risa y todas esas cosas, diciéndole a las hermanas que ustedes pueden profetizar en lengua, que eso no es nada. Y el Señor mismo me decía, y los pastores, muchos dicen que eso es conforme a la cultura. Mira mi pueblo, me dice el Señor que yo no conozco cultura, sino la de mi palabra. Hermano, no hay cultura más grande ni más profunda que la cultura de la palabra del Señor. Esa es la cultura de toda la cultura. Y el Señor me dijo, si las culturas que ellos tienen no sucumben delante de mi palabra, no entrarán en mi reino, porque yo no conozco más cultura que la cultura de mi palabra, y mi palabra no conoce más cultura que la cultura de mi espíritu. Dile a mi pueblo que la cultura del mundo tiene que sucumbir delante de mi palabra, o no entrarán en mi reino. Hermano, óbralo bien sus oídos. O somos de Cristo, o seguimos en el mundo. Hermano, allí cuando el Señor me decía esto, me mostró una gran cantidad de mujeres, hermanos, que parecían monstruos, pero se ven que las tierras fueron mujeres hermosas. Y él me dijo, siervo, todas esas que están ahí fueron siervas mías. A todas esas yo la usé mucho, pero no guardaron mi palabra, no guardaron el pacto de mi palabra. Ellas los transgredieron y por esa causa están aquí, porque nadie que sea un transgresor de mi palabra entrará en mi reino. Hermano, y cuando él me enseñó a estas mujeres al ver al Señor, comenzaron a levantar las manos y a pedir misericordia y a gritar por misericordia. Y cuando ella levantaba las manos caían sobre su cabeza. Y para mi sorpresa, hermano, estas mujeres todas tenían la cabeza llena de rolos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible, Señor, que estas mujeres tengan la cabeza llena de rolos, si aquí están en el alma espiritual y esos rolos en su cuerpo, que literal que se los ponían? Hermanos, y me dijo, todo lo que mi pueblo usa, lo que le causa el mal, aquí seguirá con ellos para siempre, me decía el Señor. Alabanza, ay, alabanza, que la bachorra camamán. Hermano, estas mujeres seguían levantando las manos y pidiendo misericordia, y levantaba las manos y las manos caían sobre los rolos, y volví y levantaba las manos pidiendo misericordia y las manos caían sobre los rolos. De repente el Señor se volteó para donde ella y le dijo, señalándola con el dedo, y le dijo con tanta autoridad, le dijo, tantas veces que se lo decía, tantas veces que les amonesté, tantos mensajes que le envié, cuántas veces les dije que no querían sus cabezas, esos malditos rolos. Hermano, y cuando el Señor dijo malditos rolos, yo me di cuenta cuánto el Señor abomina esas cosas, hermano. Y qué lamentable, tanto que lo abomina el Señor, y tantos hermanos que en la iglesia lo tienen como algo rutinario y algo social. Y el mismo Señor me dijo, diles a mis siervos, muchos de ellos le están diciendo que eso es higiene, dile que eso no es higiene, que eso es carnalidad. Y eso es bien claro, hermano. Mira, hermanito, cuando yo le dije, Señor, ¿y por qué tú abominas tanto los rolos en las hermanas? Él me dijo, siervo, porque la que se pone rolos en la cabeza está diciendo que yo me equivoqué. Entonces el Señor empezó a mostrarme y me dijo, mira, Ingrid,
A mí no me agrada lo que está pasando. Como las hermanas van al salón y empiezan a desrizarse, a teñirse el pelo, a cortarse el pelo. Gloria a Jesús. Y en aquellos momentos yo tenía 3 días que me hubiese desrizado y tenía el pelo bien lacio. Y yo empecé a justificarme delante de Dios y le dije: Señor, tu palabra no dice que el pecado es que el desrizado es pecado. El Señor me dijo en 1 Corintios 11:14, hablo del corte de pelo. Gloria a Jesús. Y digo que es de honra a la mujer dejarse crecer el pelo, mas al hombre le es deshonroso dejarse crecer el pelo. Gloria a Jesús. Y hablo muy bien en mi palabra. Cuando hablo de que las siervas no se pueden desrizar porque eso es compostura de pelo, yo hablo claro. Y yo le dije al Señor que eso no podía ser así. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Y empecé a justificarme. Empecé a justificarme delante de Dios. A decirle al Señor: pero y entonces, ¿por qué a muchos tú le diste pelo bueno y a otros le diste pelo malo? Y Él me dijo: pon tus manos así. Y me dijo: mira la palma de tus manos. Ve que tus dedos ninguno son perfectos. Así es la humanidad. Hay blanco, hay negro, hay grande, hay pequeño. Yo hice la creación así porque así es que a mí me agrada. Y me dijo: muchos piensan. Y yo le dije: Señor, pero que no habla exactamente de desrizado. Y me dijo: Ingrid, pero en mi palabra tampoco dice que cigarrillo es pecado. Y es pecado, no habla exactamente de un cigarrillo. O sea que todo lo que yo le decía al Señor, Él me lo contradecía. Y me decía, cuando yo empecé a justificarme, me dijo en Deuteronomio 22:5, yo hablo de los pantalones y especifico que la mujer no puede vestir ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Gloria a Jesús. Y yo le decía al Señor: pero Padre, los pantalones de las mujeres son diferentes a los de los hombres, porque ellos están diseñados como para la mujer. Y el Señor empezó a decirme, me dijo: Ingrid, no te justifique ante mí, que para mí las justificaciones son como trapo de inmundicia. Entonces guardaba silencio. Y la única que se pintó los ojos fue Jezabel. Eso está en Segunda de Reyes 9:30, gloria a Jesús, donde el Padre me daba cada una de sus citas y me decía que eso no le agradaba. Hoy las hermanas quieren andar con los pechos afuera, con una minifarda, gloria a Jesús, ropa que no le agradan al Señor. El Señor quiere una vestimenta santa, porque Él dice en su palabra: sé santo porque yo soy santo, gloria a Jesús. Y a veces estamos confundiendo ya lo que es la santidad. Muchas veces nos justificamos diciendo: Dios es lo único que ve el corazón. Entonces Él no estableciera en su palabra: guardados nosotros santos, irreprochablemente, gloria a Jesús. ¿Qué hace el Señor en estos últimos tiempos? Él nos dice: guardado en espíritu, alma y cuerpo, gloria a Jesús. Así es que el Señor viene a buscar una iglesia donde el hermano no se levante contra el otro en murmuración y crítica. A veces el enemigo no tiene que hacer el trabajo en nosotros mismos nos estamos destruyendo muchas veces unos a otros, porque no envidiamos, no criticamos. La Biblia dice: amarnos los unos a los otros, gloria a Jesús, porque somos miembros del templo de Cristo. Yo puedo ser una uña, tú puedes ser el dedo, gloria a Jesús. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Santo es el Señor. La Biblia habla también y Dios especifica lo que es la música. Eso está en Efesios 5:19, gloria a Jesús. A Dios no le agradan esos reggae. Él empezaba a mostrarme cómo los hermanos se iban bailando reggae. Y él decía que cuando él veía que su iglesia empezaba a cantar esta música, lo que es lo merengue, la salsa, el reggae, la bachata y esa música mundana, él le daba la espalda al pueblo. Y yo le dije: Señor, pero esa alabanza la hacen para gloria y honra tuya.
lo hacen, Dios mío, pensando en ti. Y el Señor me dijo, mira Ingrid, una fuente de agua no tira agua dulce y agua salada. El mambo es del diablo y la letra di que son mías, gloria a Jesús. Lo que es de César, a César, y lo que es de Dios, a Dios, gloria a Jesús. Entonces el Señor empezaba a mostrarme, a decirme, tú ves esas hermanas que están aquí, y las hermanas daban grito. En Mateo 5:36 habla del tinte de pelo, gloria a Jesús. Y en Mateo 20:16 habla y dice la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque nosotros no nos queremos someter a Dios. Santo es el Señor. En Santiago 4:4, la amistad con el mundo no habla el Señor. El Señor no habla de aquellas cosas. Y Dios nos dice a nosotros mismos que nosotros tenemos que ser diferentes. Santiago 4:11 nos dice que no murmuréis. Santiago 3:5 nos habla de la lengua, que nosotros tenemos que frenar nuestra lengua, porque esta generación tiene que ser diferente. Santo es el Señor. Mira a ver lo que dice la palabra en Isaías 55:2. Habla sobre el dinero. A veces nosotros Dios nos pone algo para que lo ministremos y no lo sabemos ministrar, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Dios en Romanos 1:27 nos habla del peinado, santo es el Señor. En 1 Corintios 5:6 nos habla de la levadura, que un chin de levadura leuda toda la masa, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer en estos últimos tiempos? Es buscarle, ser diferente, ser diferente. Hermano, mire, el infierno es real. Hay falsa doctrina por ahí que viven diciendo que el infierno no es real, gloria a Jesús, que el infierno está aquí en la tierra. Si esto fuera el infierno, yo no fuera cristiana. ¿Sabe por qué? Porque fuera fácil de vivir en el infierno. Pero allí el gusano no muere, el fuego no. Y en ese momento Jesús me mostró su vestido de aquel varón Gigi Ávila, su vestido resplandeciente y brillante, y también me dio mi vestido para mí. Y salimos de aquella mansión y empezamos a continuar por aquellas calles de oro. Y en ese momento entramos a otra mansión. En aquella mansión pude contemplar unas coronas preciosas y hermosas. Y aquella mansión era tan infinita que tampoco la encontré el fin. Y aquellas coronas preciosas y hermosas, lo que me impactó a mí fue al ver que unas tenían perlas y otras no tenían ninguna. Y Jesús me da mi corona, y lo miro mi corona, y lo veo sin ninguna perla. Y le digo, Señor, ¿por qué mi corona no tiene ninguna perla? Y me dijo estas palabras el Señor: cada perla que tú ves en cada corona significa una alma que ganan ahí en la tierra para mí. ¿Cuántos lo creen, iglesia del Señor? ¿Cuántos creen que el pastor cuántas perlas tiene? Amén. La gloria sea para el Rey de Reyes. Y en ese momento también el Señor me mostró su corona de aquel varón Gigi Ávila. Su corona tenía bastantes perlas, muchísimas. Pero las coronas son distintas, no son iguales, son diferentes. Y en ese momento me dijo estas palabras el Señor para aquel siervo: Él es mi hijo, me dijo, que está preparando el camino como Juan el Bautista. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea su nombre de Cristo. De las pocas veces que lo he predicado, esta es una. Pero es que hay un pueblo que está esperando el rapto. Todo está cumplido. Esto está a punto de ocurrir. Una trompeta va a sonar
Va a ser una tragedia cuando evangélicos se encuentren que se quedaron. Van a llorar lágrimas de sangre, se van a tirar al piso a gritar delante de Dios, pero entonces van a examinar su vida y decir, pero si no hubiera estado en estas vanidades, y esto aquello, y aquello otro, me hubiera ido. Sí, así mismo es, pero te quedaste. Se ha glorificado el nombre de Dios. Mida todo con la vara de la palabra. Asegúrese que lo que usted hace sea sentir del Espíritu, no el sentir de la carne suya. Oiga esto, una vez estaba yo hablando con un grupo de ministros y uno de ellos me hizo una pregunta que yo no hubiera querido que me la hiciera, ni me gusta tocarla, pero cuando el Espíritu me muestra que hago una cosa, la hago. Y esa persona me preguntó, hermano, ¿y es pecado si una mujer se pinta? Y, hermano, yo no soy el juez, a juzgar ni condenar a nadie. Pero mire, le voy a decir una cosa porque usted lo juzgue usted por la palabra. Cuando lo hace, ¿es sentir de la carne o es sentir del Espíritu? Se quedó callado, no contestó. Y hay otro pastor con él y me miraba y se reía. Pero dígame, hermano querido, cuando sentir de la carne o sentir del Espíritu. Y él no contestaba. Y el otro dijo, hermano, sentir de la carne, eso lo sabe cualquiera. No, se dejan. Pero la Biblia dice que el sentir de la carne es muerte. Y el sentir del Espíritu es vida y paz. No se enoje conmigo que de esta noche van a salir de aquí cientos de personas que en el rato van a volar y se van a reír a carcajadas cuando vayan por el aire volando para el cielo. Alabado sea Dios. Usted no se va a quedar por ninguna pamplina, ninguna desobediencia aquí que lo pueda dejar aquí abajo, porque se van los que guardan la palabra de su paciencia. Oiga eso. Se ha glorificado el nombre de Dios. El Señor me dijo que mi pueblo no imite esa moda moderna que no la puse yo de los pantalones de las mujeres. Oiga el resto. El Señor me habló esto pero detallado. Me dijo, las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas. El varón en un pantalón puede caminar normal, si no se pega el pantalón que no puede moverse. Sonríase, el Señor le ama. Pero la mujer en un pantalón luce codiciable, provocativa. Y montones de mujeres evangélicas están en eso. Y cuando yo prediqué eso en California, había dos grandes organizaciones pentecostales que acababan de aceptar el pantalón como algo legal para las mujeres. Reprenda al diablo hasta que hemos llegado. ¡Ja! ¡Increíble! ¡Ay, Samaya Sójala! Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia sin manchas ni arrugas. La iglesia del Señor es una iglesia gloriosa, inmaculada, santa. La iglesia es santa, la iglesia es de arriba, la iglesia no es de abajo. Alabado sea Dios. ¡Uy, la Sójama! Poderoso Dios. Bendito sea su nombre. Lisa Mahaya Soba. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Fíjense, hermano, que las 4 cosas que Dios me dijo, háblaselas a mi pueblo. Las 4 cosas son modas que provocan muerte para la gente, que provocan varones codiciar a las mujeres, mujeres codiciar al varón. Y cuando dice la Biblia, no muestre la vergüenza de su desnudez, eso aplica al varón. Ningún varón cristiano debe estar en el jardín de su casa arreglando las cosas con un pantalón acá arriba y sin camisa. Vístase, cúbrase. ¡Ay, Samaria, Sájala! Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¡Uy, la Sama Jehová! ¡Poderoso Jesús! ¡Gloria sea a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Hermano, en los últimos días, el apóstol Pablo dijo serían días peligrosos. Y dijo, y se apartarían de la fe.
dando oído a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonios. Mira, hermano, cuando yo me gradué de la universidad y comencé a trabajar de profesor de química y biología, tenía 20 años de edad, no había una mujer con pantalones ni en sueño. Que sí que eso es algo de los últimos días. Esto no es algo del siglo XX. ¿Qué siglo XX? De los últimos días. Y yo leí un libro que me lo prestó un pastor, donde hablaba de la primera mujer que usó pantalones en Cuba. ¿Sabe quién era esa mujer? Era una mujer atea, comunista, enemiga de Dios. Y se puso los pantalones por encima de las autoridades en Cuba, que salió una mujer con pantalones a la calle en Cuba, la metían en la cárcel. Miré las convicciones que había en las autoridades. Y esa mujer salió ahí con sus pantalones puestos por la calle y no hubo quien le metiera mano. Y de en adelante se siguió avanzando. ¿Y ahora? ¿Cómo es eso ahora? Ahora no hay ningún varón que en la casa pueda decir: yo soy el que llevo los pantalones aquí, porque los lleva todo el mundo. Alaba lo que él vive. Poderoso Dios. El problema fue lo que Dios me habló. En esos pantalones las mujeres lucen más codiciables, más provocativas, y montones de varones caen en tentaciones, y evangélicos carnales que los hay por más numerosos que hierba, ponen los ojos y miran y codician y están en el infierno. No, mujer, asegure su salvación, defienda su salvación, ponga su salvación número 1 en su vida. No haga nada que sea desagradable a Dios, nada. Si usted es cristiana, está enamorada de Jesucristo. Y la novia que está bien enamorada del novio hace lo que el novio diga, para que no la deje. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Poderoso Dios!